Muy buenas noches. Otra vez estamos juntos. Hoy estuvimos en las santas corridas del Santo Viernes para llegar al Santo Sábado. A las 8:25 cae el sol y se supone que los buenos cristianos que reposan en Cristo Jesús se acaban los problemas, se acaban las dificultades. Si el perro no ladra, si el gato no muerde, si tu suegra te trató mal, si el pastor se enojó contigo, olvídate los problemas. El sábado es para reposar el Señor, encontrarnos con Jesús, ¿no? Para eso es el sábado. Un saludito, ¿querés dar, mi amor? Muy buenas tardes, noches para todos. Que Dios los bendiga y es una alegría grande estar con ustedes otra vez en el anteúltimo tema del camino a Cristo. Muy bien, el tema es regocijándonos en el Señor. Es el tema número 15 de 16. Ya estamos llegando al final, ¿no? El próximo lunes, con la bendición de Dios, terminamos esta serie, ¿no? Vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar este programa en esta noche, ¿no? Amén. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, hay una cosa que tú realmente quieres, que es que nos regocijemos, Señor. Acompáñanos y bendícenos con tu Santo Espíritu. Sí, Señor. Bendice a las personas que van a escuchar este programa y que de alguna manera quien nos vea, que puedan reconocer que hemos estado contigo, Señor. Sí, Señor. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, ¿no? Amén y amén. Muy bien, pregunta número uno. ¿A quién debemos representar el amor, la misericordia y amor de Cristo como cristianos, no? Y tenemos Isaías capítulo 12, versículo 4 y 5, ¿no? Isaías 12, vamos a proyectarlo en pantalla. Sí, lo tenés aquí, ¿no? Isaías 12, sí, ahí, 12, 4 y 5. 12, 4 está ahí. Sí. En aquel día dirán, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas. Recuerden que grande es su nombre. Canten salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas. Amén, 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 ¿no? Nos dice el camino a Cristo, los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo. Amén, ¡Wow! así es. ¿Quién? Tú, el que me está escuchando. Todos ¿O nosotros. no eres hijo de Dios? ¿O de quién eres hijo? ¿No? Si eres hijo de Dios, estás llamado a ser una luz, representante de Cristo y manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor. O sea, si tú eres representante de Cristo, ¿qué tienes que manifestar? Bondad y misericordia, nos dice. ¿Ok? Sí, así es. ¿Ok? Muy bien, ¿no? Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. ¿Quisieras agregar algo a esto? Que nosotros tenemos que aprender con la ayuda del Espíritu Santo a mirar a los demás con los ojos de Cristo. Es un honor, pero es una gran responsabilidad, porque el Señor trabaja por medio nuestro también para bendición de los demás. Y por eso somos cartas abiertas al mundo como hijos de Dios. Así que debemos siempre orar para que Dios nos ayude a mirar a los demás con sus ojos. Amén, amén, ¿no? La pregunta número 2 nos dice, ¿qué función debemos cumplir cuando aceptamos y seguimos a Cristo? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2, lo tenemos en pantalla. Segunda de Corintios 3:2, ¿no? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén, amén, ¿no? Amén. No en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón humano, o sea, ¿no? Y leída por todos los hombres, dice. O sea que nosotros damos testimonio para bien o para mal. Por eso debemos orar siempre que Dios nos use para dar testimonio de bien. A veces uno dice, bueno, yo de mi vida hago lo que quiero, no soy ejemplo de nadie. No, la gente nos mira. Claro que mira. Y la salvación de muchas personas depende de lo que vean en nosotros, ¿no? Lamentablemente, pero es así, ¿no? Y el Señor quiere obrar en nosotros para que esas personas se den cuenta que si Dios te ayudó a ti y a mí, también los puede ayudar a ellos, ¿no? Que Dios no hace excepción de personas.
¿Podés leer el Camino a Cristo? En cada uno de sus hijos el Señor Jesús envía una carta al mundo. Si eres discípulo de Cristo, Él envía en ti una carta a la familia, a la aldea, a la calle donde vives. Jesús que mora en ti quiere hablar a los corazones que no le conocen. Tal vez no leen la Biblia, ni oyen la voz que les habla en sus páginas, no ven el amor de Dios en sus obras, pero si eres un verdadero representante del Señor Jesús, es posible que por ti sean inducidos a conocer algo de su bondad y sean ganados para amarle y servirle. Amén, amén. Tal vez ayúdame, Señor, a hablar con tu voz. A veces la gente no conoce a Jesús, pero te conoce a ti. Así es. Y tú conoces la gente del pueblo, ¿no? Y conoces tu familia, y conoces la gente en la calle donde tú vives, ¿no? Entonces, está la posibilidad que esas personas que no conocen a Jesús lo conozcan mirándote a ti, ¿no? A través de tu bondad. O sea, por eso tan importante que entendamos qué es el cristianismo, que sobre todo es revelar el carácter de Cristo, porque siempre que leemos aquí en el Camino a Cristo de lo que debemos hacer, siempre es revelar bondad, revelar misericordia, ¿no? Es reflejar el amor de Dios, la compasión de Dios, y siempre es expandirnos en los temas que tienen que ver del amor de Dios para con nosotros, porque esa es la manera como vamos a cambiar, ¿no? La pregunta 3. ¿Qué características deben reflejar nuestras vidas cuando servimos a Cristo y alumbramos al mundo? Primera Timoteo 6:6, vamos a poner aquí, y de paso saludamos a Janet, a Minerva, a Lourdes, a Waldina, ¿no? ¿Y qué hay que hacer, hermanita? Apretar el botón de share, de compartir. Compartan. De share, compartir, ¿no? Sí. Anoche, cuando terminamos de transmitir, miré, había 170 personas que habían visto, porque muchos de ustedes compartieron, ¿no? Muchos de ustedes compartieron, ¿no? Muy bien. Dice 1 Timoteo 6:6, sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, ¿no? Ay, no, yo soy muy piadoso, sí, sé vivir de cualquier manera. No, con contentamiento, feliz, uno está feliz, no importa lo que pase, ¿no? Uno está contento porque no está solo, está con Dios. Y si está con Dios, tiene todo. Amén. Exacto. Por eso contentamiento significa que estamos satisfechos con lo que tenemos, ¿no? Que estamos contentos. La palabra contento viene de contentamiento. Muy bien, yo estoy contento que ya llegó Delia, que ya llegó Mariana, ¿no? Estamos contentos. Sí. Bienvenidos, ¿no? Hola. Los cristianos son como portaluces en el camino al cielo. Tienen que reflejar sobre el mundo la luz de Cristo que brilla sobre ellos. Su vida y su carácter deben ser tales que por ellos adquieran otros una idea justa de Cristo y de su servicio, ¿no? O sea, la gente observándonos a nosotros no puede sacar una idea injusta de Cristo, ¿no? Qué importante. ¿Cómo te conoce la gente a ti? No, ahí viene el que siempre critica, ¿no? No, ahí viene el que hay que hablarle bajito, o si no se vuelve loco, ¿no? O el que se queja siempre. El que se queja siempre, ¿no? O el que chusmea. Ok, sí. ¿No? Esa es la idea que van a tener de Jesús. Estos son los cristianos, ¿no? Es muy importante que tengan una idea justa, dice, de Cristo, ¿no? Por eso es importante que oremos y le pidamos al Señor que nuestra presencia también cree una atmósfera positiva, la atmósfera que crearía Jesús. Es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Miren cómo dice, si representamos verdaderamente a Cristo, haremos que su servicio parezca atractivo como lo es en realidad. Amén. Los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas, que están representando ante otros falsamente a Dios y la vida cristiana. Tremendo, hermano, ¿escucharon eso? Dan la impresión de que Dios no se complace en que sus hijos sean felices, y en esto dan falso testimonio contra nuestro Padre Celestial. ¡Wow! ¿No? Qué importante. ¿Ven? Es como que tú estás en un casamiento, ¿no? Se casa tu hija, ahí el momento más feliz de su vida, que se casa, ¿no? Un hito en su camino, ¿no? Y tú ves que hay un pequeño problema. Por eso vas a arruinar la boda. No. ¿Te vas a poner a quejar de todo? No. O mejor,
deja de largo el problema y concéntrate en la felicidad de tu hija. Exactamente, ¿no? Exactamente, así debe ser. ¿Qué principio, número 4, qué principio fundamental fijo en nuestra mente evitará la incredulidad, el desánimo y la aceptación de las falsas representaciones que Satanás hace de Dios? Y antes que lea eso, sí, es muy importante que nos demos cuenta del gran conflicto que hay entre Dios y Satanás, y cómo Satanás lo primero que quiere es tergiversar el carácter de Dios. Lo hizo en el cielo. Exacto. Entonces nosotros no tenemos término medio. O vamos a ser representantes del verdadero carácter de Dios o representantes de la falsedad satánica. Hay que tener mucho cuidado, porque aún a veces en el nombre de Dios se han cometido cosas horribles, aún en la historia. Y nosotros en nuestra propia vida, a veces con el nombre de Dios y con nuestro celo de a veces querer fortalecer las doctrinas o de podemos llegar a lastimar a alguien o a presentar un Dios severo, rígido, inflexible, que solo le importa su ley y no las personas. Y no es así, no es así. Así que hay que tener mucho cuidado. En el nombre de Dios se quemaron muchas Biblias. Ay, Dios. En el nombre de Dios, cristianos quemaron cristianos. En el nombre de Dios. Horrendo. ¿No? Por eso el Salmo 125.1, que es el próximo. Sí, ahí está, ya está puesto aquí. Allá está puesto. Ok, sí. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. O sea, ¿cuál es el principio fundamental? La confianza en Dios. ¿Qué principio fundamental? Dice, fijo en nuestra mente evitará la incredulidad, el desánimo, la aceptación de las falsas representaciones que Satanás hace de Dios. Los que confían en Jehová. Amén, amén. Porque amén. la confianza nos hace estar sobre la roca firme. Satanás se regocija cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y el desaliento. Ay, pastor, no sabe lo que me pasó, me quiero morir, ¿no? Sí, y todos tenemos cosas para lamentarnos. Sí. Pero ¿vale la pena lamentarnos por las cosas? ¿Usted arregló algo lamentándose? No arreglamos nada. Encima tenemos dos problemas. Uno, lo que nos pasó, y segundo, los lamentos. Ya es demasiado con lo que pasó. Entonces, el problema es que nosotros a veces creemos, y yo me incluyo, que a veces la catarsis de decir el problema nos saca el problema, pero en realidad no es así, porque les explico por qué. Cuando uno nombra cosas negativas todo el tiempo, también se retroalimenta. Entonces, si yo me estoy quejando porque creo que hago catarsis de todos mis dramas y yo digo, bueno, me tengo que sacar para afuera lo que tengo, pero el problema es que a veces sacando para afuera eso no queda afuera, vuelve a entrar acá otra vez y se produce un ciclo vicioso. Digo cosas negativas, entonces las pienso y entonces las digo, ¿entienden? Entonces hay que cortar en algún lado, cortar en esos pensamientos, pero también cortar en las palabras, porque las palabras tienen influencia en nosotros y en los demás. Las palabras tienen poder. Exactamente. Las palabras crean pensamientos. Miren, los pensamientos crean palabras, pero las palabras también crean nuestros pensamientos, ¿entienden? Entonces es una cosa que tenemos que cortar ese ciclo vicioso, ¿no? Si tú tienes algo que decir, que lamentársele, cuéntaselo a Jesús. Exacto. Lo negativo para Dios, Dios lo puede manejar. Dios dice, poned tus cargas sobre mí, yo las manejo, Dios las maneja. Pero cuéntale y haz silencio para escuchar lo que él te dice. Exacto. Y para no que cuenta, habla, y ahí no escuchas nada. Sí. Haz silencio para ver qué Dios tiene para decirte. Y qué Dios nos muestra, porque Dios habla de muchas maneras, ojo. Y si eres sincero, Dios te va a mostrar. Sí. Dios te va a mostrar, ¿no? Dios muestra de muchas formas. Dice, le agrada al enemigo hacernos sentir que el Señor nos hará daño por su providencia, por sus providencias, ¿no? Es obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad, tergiversa la verdad respecto a Él, llena la imaginación de ideas falsas tocante a Dios. Me parece que te fuiste. No, de acá está bien. Sí. Sí, yo llena, no te encuentro. Satanás se regocija cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Eso es lo que tengo yo después del Salmo 125.1. Uy, ya lo leí. ¿Así? Ahora paso de acá. Fui yo. Sí, Perdón. Bueno. Ok, te perdono, no me pati, Phyllis. Ok. La imaginación. Perdón, este hombre. No se puede con él, ven que no se puede estar acá. ¿Puedo seguir? Sí, no, gracias. Silencio. Bueno.
Ustedes después me dicen quién tuvo razón, ¿ok? Y le di un camino a Cristo gratis. Ay, pero encima los extorsiones. Ok, seguimos. Ok, Satanás procura siempre. Llena la imaginación de ideas falsas tocante a Dios. Y en vez de espaciarnos en la verdad acerca de nuestro Padre Celestial, con demasiada frecuencia nos fijamos en las falsas representaciones de Satanás y deshonramos a Dios desconfiando de él y murmurando en contra de él. O sea, ¿dónde fijamos nuestra mente? Eso es tan importante, ¿no? ¿En las falsas representaciones o en el Señor, ¿no? Uh-huh. Él, el enemigo, ¿no? Satanás procura siempre presentar la vida religiosa como una vida lóbrega, ¿no? Desea hacerla parecer trabajosa y difícil. Y cuando el cristiano, por su incredulidad, presenta la religión en su vida bajo este aspecto, secunda la mentira de Satanás, ¿no? Una vez me acuerdo, una señora me decía, ay, la vida cristiana es muy difícil. Y yo me quedé mirando, ¿no? O sea, cuando tú tienes algo, cuando el cristianismo es algo que nace de adentro para afuera, no es difícil, porque es un cambio de gusto, es un cambio del corazón, es un cambio de mente, hay cosas que te gustaban que no te gustan más, hay cosas que ya las ves que son para criaturas o para otra gente, pero no para ti, ¿no? Pero ¿saben por qué a veces nos pasa eso? Porque somos perfeccionistas y queremos ya cambiar completamente a la imagen de Jesús, y como no lo sabemos, que no podemos, entonces nos desanimamos y pensamos que la vida cristiana es una carga, que nunca voy a poder llegar a ser como Jesús y qué voy a hacer. Eso es egocentrismo también, ojo. El egocentrismo también puede caer dentro de nuestra vida cristiana, digamos, si pensamos solamente en cómo puedo ser mejor y buena y mirándome a mí misma. Si yo empiezo a mirarme a mí misma, me voy a desanimar. Pero por eso ahí tengo que poner mi confianza en Dios y saber que Dios me va transformando. Tengo que darle el tiempo que Él tiene y no ser perfeccionista, ni conmigo ni con los demás. Sabiendo el Señor me transforma, pero también sé que el Señor me guía y me perdona, y que si me equivoco, Él también me va a levantar. O sea, mirar la vida cristiana siempre con los ojos de la esperanza y de la confianza y la fe. No en el perfeccionismo de que ya tengo que ser absolutamente perfecta, y si me pongo a pensar en algo malo ya me desanimo y ya pienso que la vida cristiana no es para mí. Ojo, que hay mucha gente que se ha ido de la fe cristiana precisamente porque no ven que hay una mejora al nivel que ellos quisieran tener y se desaniman. Y eso no podemos permitir que suceda. Tenemos que, por eso, poner los ojos en Jesús, y cuando hay un problema, trabajar con Él. Él nunca nos abandona. Entonces, no nos abandonemos nosotros. Muy bueno, ¿no? Porque Él no nos abandona. Entonces, ¿por qué lo vas a abandonar tú? Exacto. ¿A dónde está el sentido, no? Exacto. ¿Por qué pagó en la cruz por tus culpas? Para darte la santidad que no tienes, pero Él quiere trabajar en tu corazón cada día para que esa santidad se forme en ti también. Exacto, y en cada persona es diferente. Hay gente que cambia muy rápido, hay gente que cambia más lento y hay gente que tarda en cambiar, pero cuando su corazón es sincero, Dios sigue trabajando. La obra que Él empieza, la termina cuando nosotros nos aferramos a Él. Número 5. Sí, lee, por favor. Así como Pablo, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las dificultades que enfrentamos en nuestra vida? Y 2 Corintios 12, está acá, mi amor, ¿no? Sí, pero no está todo entero. Ok, 2 Corintios 12, 9, aquí. Sí. ¿Vos lo vas a poner o no? Tengo, ¿Vas a poner un pedacito? Sí, sí. El versículo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bárbaro es esto. Esto realmente es una expresión que cómo nos falta, ¿eh? A veces gozarnos en las debilidades, en los problemas, cuán lejos estamos de eso. A veces nosotros somos muy perfeccionistas y ya queremos tener todo armado, todo perfecto, todo genial, y tener una vida cristiana entre flores y que todo salga redondo. El mundo no es así. Y seguramente vamos a tener una vida cristiana entre flores, entre flores y cardos. Exacto. El problema es dónde prestamos la atención. Dice aquí, muchos al recorrer el camino de la vida
se espacian en sus errores, fracasos y desengaños. Exacto. Le dedican tiempo a pensar todas En las lo cosas malo. malas que han hecho, ¿no? Y sus corazones se llenan de dolor y de desaliento. La vida es como caminar por un jardín de rosas. Mientras estaba yo en Europa, Esto escribe la hermana Elena White. sí, mientras estaba yo en Europa, una hermana que había estado haciendo esto y que se hallaba profundamente apenada, me escribió pidiéndome algunos consejos que la animara. La noche que siguió a la lectura de su carta, soñé que estaba yo en un jardín y que uno, al parecer dueño del jardín, me conducía por los caminos del mismo. ¿Quién sería ese dueño del jardín, no? Indudablemente Jesús, ¿no? Indudablemente Jesús, ¿no? Yo estaba recogiendo flores, o sea, Elena White en su sueño recogía las flores y gozando de su fragancia. Qué cosa bonita, ¿no? Cuando esta hermana, que había estado caminando a mi lado, me llamó la atención algunos feos zarzales que le estorbaban el paso, o sea, ¿no? Allí estaba ella afligida y llena de pesar. No iba por el camino siguiendo al guía, sino caminaba entre espinas y abrojos. Wow. Oh, murmuró Elia, ¿no es una lástima que este hermoso jardín esté echado a perder por las espinas? ¿Cuántas veces nos pasa, no? Sí. Cuando vemos en una familia tal vez un hijo no anda bien, o en el trabajo que hay un empleado que nos vuelve loco a todos, o en la iglesia hay 2 o 3 que siempre están, ¿no? Y poniendo ahí un poquito de fuego y un poquito más, ¿no? Un poquito de leña al fuego. Y condimento, y diciendo muchas verdades y no salvando a nadie, ¿no? Y a veces nos ponemos así. A mirar lo negativo. A mirar lo negativo. Qué triste, ¿no? Que haya todas esas espinas y estas cosas, ¿no? Y entonces el guía dijo, no hagáis caso a las espinas, porque solamente os molestarán. Cortad las rosas, los lirios y los claveles, ¿no? Qué lindo. ¿Sabes que me acuerdo de que Eduardo Smith fue un anciano de iglesia mío en Montecaseros, hermano del presidente de la conferencia de la Asociación Argentina Norte, chiquito Smith, que no era nada chiquito, era bien gigante y grande. Le decían chiquito. Le decían chiquito. Y él, como anciano, siempre se preocupa por la iglesia, si algo anda bien, anda mal, y yo trataba de llevarle paz a su corazoncito, ¿no? En sus preocupaciones. Y un día tuvo un sueño, soñó que había una criatura que como que le tiraba piedras ahí en un corro, no recuerdo bien el sueño, ¿no? Pero el tema era el siguiente, no prestar atención a algo sin sentido, ¿no? Y él se dio cuenta que estaba prestando mucha atención a cosas, a pequeñas cosas que no tenían sentido, ¿no? No recuerdo exactamente lo que él soñó, él ya pasó al descanso, duerme en el Señor, ¿no? Pero sí recuerdo lo que el Señor le quería decir, lo mismo que le estaba diciendo a esta mujer, ¿no? Y tal vez estoy hablando acá a alguien que se amarga con la iglesia, con el trabajo, con la familia, ¿no? Regocíjese en Jesús, ¿no? Exacto. Y va a cambiar el ambiente. Me acuerdo una vez de Crescencia Morales que me dijo, pastor, a mí no me importa cómo está la iglesia porque donde yo voy llevo amor, decía, ¿no? Y ella es un tesoro, Crescencia. Qué linda. Eso es cristianismo. Sí. Y yo imagino que ella habrá llorado alguna noche y le habrá pasado feo, ¿no? Pero ahí estaba en su corazón el deseo de llevar amor, ¿no? Ese tipo de personas que cuando entran ya sabemos que traen cariño y traen amor. Qué lindo es eso, qué lindo es eso. Yo le pido a Dios que me ayude. Yo tiendo a ser criticona, tiendo a ser depresiva, tiendo a buscar el pelo al huevo. Soy así. Y tendé a contárselo a Jesús. Pero claro, y entonces tengo que aprender a que si miro y veo esas cosas, no ponerlas negativamente en mí o orar al Señor, primero ayudarme a no ser criticona, porque yo no soy mejor que nadie. Y pedirle al Señor que me ayude a ver lo bueno de la vida, porque el Señor nos dejó grandes evidencias de su gran amor, aún en medio de este conflicto entre el bien y el mal. Muy bien. Y eso es lo que tenemos que mirar. Cuando miras atrás a las experiencias de tu vida, ¿encuentras momentos placenteros? Claro que sí, claro que hay momentos bonitos, lindos que has pasado donde viste la mano de Dios con todos los deditos, ¿no? Con y es todos bueno los dedos, anotarlas, ¿no? Es bueno anotarlas. Escribir en libros de memorias, ¿no? Tener un jornal. ¿Están las promesas de Dios al igual que las fragantes flores? ¿Creciendo a ambos lados de tu sendero? ¿Permitirás que su belleza y dulzura llene tu corazón de gozo?
Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Amén. Y agrega, las espinas y abrojos solo te herirán y causarán dolor. Si recoges únicamente esas cosas y las presentas a otros, ¿no estás menospreciando la bondad de Dios e impidiendo que los demás anden en el camino de la vida? Estamos siendo estorbo, ¿no? Estaba recordando Proverbios 25:20, que el que canta canciones al corazón afligido es como aquel que le quita la ropa a alguien y lo deja desnudo en un tiempo de frío, ¿no? Y a veces hay personas, no, que perdí una novia o esto, mi marido me abandonó, y están revolviendo años ese problema, ¿no? Y el diablo disfruta. Una vez estaba en un cumpleaños de un señor que no recuerdo su nombre, ¿no? Y había una muchacha joven ahí que le ponía un disco en la canción en su cumpleaños de Leonardo Fabio, que ella me olvidó, me dejó y no sé cuánto, ¿no? Y lo puso una vez, 2 veces, 3 veces, y al rato lo veo que al hombre en su cumpleaños le están cayendo unas lágrimas por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque había vivido algo así y esta señorita a propósito le ponía una vez, 2 veces, 3 veces. Qué maldad, ¿no? Es eso. Pero así hace el diablo con nosotros y dejamos que él lo haga. Sí. Porque él podía haber dicho, bueno, saca esa música. Era su cumpleaños, él podía decir que iba a escuchar, ¿no? Pero así, y él se burla y se ríe de Dios señalándonos a nosotros. Así que apartemos las cosas feas, meta todos esos recuerdos en un cofre y tírelo al fondo del mar y a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, ¿no? amén. Agrega, no es sabio, puedes seguir leyendo. ¿Dónde está? Okay. No es sabio. Seguilo vos. No es sabio reunir todos los recuerdos desagradables de la vida pasada, sus iniquidades y desengaños, para hablar de esos recuerdos y llorarlos hasta que queden abrumados de desaliento. O sea, no es sabio. No, la persona desalentada se llena de tinieblas, desecha de su alma la luz divina y proyecta sombra en el camino de los demás. Ese es el gran problema, ¿ven? La persona desalentada se llena de tinieblas, desecha de su alma la luz divina y proyecta esa sombra a los que la rodean. Y eso es muy doloroso, no debemos hacer eso. Pregunta 6. Cuando un pecador indigno comprende el cuadro de la redención, ¿cuál será su testimonio, no? Y tenemos allí Isaías 12, versículo 4 y 5, ¿no? Y diréis en aquel día, alabad a Jehová, invocad su nombre, declarad en los pueblos sus obras, proclamad que su nombre es sublime. Canten salmos al Señor, que ha hecho cosas magníficas, sea esto conocido en toda la tierra. O sea, la alabanza. La alabanza, ¿no? Agradecer al Señor, cantar al Señor. ¿Puedes seguir? Gracias a Dios por los hermosísimos cuadros que nos ha dado. Reunamos las benditas promesas de su amor para recordarlas siempre. El Hijo de Dios, que deja el trono de su Padre y reviste su divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás, su triunfo en nuestro favor, que abre el cielo a los hombres y revela a su vista la morada donde la divinidad descubre su gloria, la raza caída, levantada de lo profundo de la ruina, en que el pecado la había sumergido, puesta de nuevo en relación con el Dios infinito, vestida de la justicia de Cristo y exaltada hasta su trono después de sufrir la prueba divina por la fe en nuestro Redentor. Tales son las cosas que Dios quiere que contemplemos. Y lo primero que tenemos que contemplar, las promesas de Dios. Amén. Cuando tú tienes un problema, una dificultad, lo que te sostiene es la promesa, ¿no? ¿Y cuántas promesas tiene la Biblia? Sé, hay libros escritos de promesas bíblicas. No sé, estás por perder el trabajo, no tienes trabajo, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan, o sea, ¿no? Hay un problema que te están dejando quedar mal a ti, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, ¿no? Tienes problemas para dormir, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. O sea, te estás muriendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y desechada pues esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios y mis ojos lo verán y no otros. O sea, amén, qué hermosas palabras. O sea,
todo problema, toda dificultad, tienes una promesa. La promesa tiene una parte condicional que está de tu lado y está la promesa de parte de Dios que se cumple. Si se cumple la condición, se cumple la promesa. Amén. Eso es lo primero que tenemos que recordar en nuestra vida cristiana, las promesas de Dios, ¿no? Número 7. Sí. ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros más allá de toda duda razonable? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cuánto más Él no nos dará en Cristo todas las cosas? Todas las cosas, ¿no? Así es. ¿Cómo no confiar en el Señor, que a tanto veces, hizo? Me acuerdo cuando quería comprar una bicicleta de chico, ¿no? Y con este centavito y esto, o sea, busqué todo lo que tenía, ¿no? Para poder comprar esa bicicletita, ¿no? Pero el Señor no escatimó nada, Él entregó a su Hijo para comprarnos a nosotros, ¿no? Amén. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando parece que dudamos del amor de Dios y desconfiamos de sus promesas, le deshonramos y contristamos su Espíritu Santo. ¿Cómo se sentiría una madre cuyos hijos se quejaran constantemente de ella, como si no tuviera buenas intenciones para con ellos, mientras que en realidad durante su vida entera ella se ha esforzado por fomentar los intereses de ellos y proporcionarles comodidades? Las madres a veces, me acuerdo de chiquito, levántate, acá tenés el desayuno, vamos a la escuela. Ay, cómo molesta esta vieja, hace frío y tengo sueño, ¿no? O sea, a veces los hijos piensan así. Hay diferencia tener educación, hay diferencia. Claro que los sí. Trabajos mejores pagos son los que se usa la mente. Los trabajos menos pagos los que tú usas los músculos, porque cualquiera puede usar los músculos, pero para usar la mente hay que estudiar, hay que hacer, y cansa más también, ¿no? Entonces, a veces las madres se preocupan, pero los hijos somos ingratos, porque las tenemos a ella que nos provee de todo, y nos ponemos como sanguijuelas a chuparle la sangre ahí, ¿no? Y encima desagradecidos. Y eso, qué dolor no le causa a una madre ver que hace todo lo posible por sus hijos y sus hijos van por otros caminos. Es terrible, ¿no? Por eso dice, ¿cómo se sentiría un padre si sus hijos lo trataran así? ¿Y cómo puede mirarnos nuestro Padre Celestial cuando desconfiamos de su amor, que le indujo a dar a su Hijo unigénito para que tengamos vida? El apóstol dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y sin embargo, ¿cuántos están diciendo con sus hechos, si no con sus palabras, el Señor no dijo esto para mí? Tal vez ame a otros, pero a mí no me ama. Eso es un gran pecado en nuestro corazón, porque tenemos primero que confiar en las maravillosas promesas de la Biblia, que no son para una persona, son para todos los que quieran aceptarlas. Así que, y segundo, que Dios no pudo haber hecho más, entregó su propia vida por nosotros. Entonces, cuando pensamos que nosotros somos menos y que a nosotros no, a otros sí, y a mí me ha pasado, estamos realmente tergiversando el carácter de Dios. Hay personas, como si Dios tuviera hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Tenemos que entender, ¿no?, que lamentablemente a veces las falsas religiones dan una falsa imagen de Dios, ¿no? Sí. Cuando hay personas dentro de una religión que la ponen su santidad, es como que tú no eres santo y menos su santidad, ¿no? O sea, como que hay diferentes clases de... Como que hay jerarquías. Hay jerarquías. No. Entonces, a veces cuando uno sinceramente se encuentra con el Señor, el primer milagro que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Entonces tú te sientes mal porque ves tus pecados, pero ves que hay otros religiosos que tienen su jerarquía y que los llaman de una manera diferente. Entonces piensas que el cristianismo es para ellos, no para ti. Exacto. Pero por eso Jesús dejó a todos ellos y fue a buscar gente como ti, como tú, como gente que reconoce sus errores, sus defectos y que se dan cuenta que necesitan un Salvador, ¿no? Esa gente fue a buscar Jesús. Jesús dijo, no vengo a buscar a sanos, sino a enfermos para el arrepentimiento, ¿no? Totalmente. Eso fue la actitud de Jesús, porque el enfermo sabe que tiene necesidad de médico, pero el que se cree que está sano no tiene necesidad de nada y nada recibe. El punto 8, si no me equivoco. Sí, 8. ¿Por qué no debemos meditar en pensamientos de duda o compartir las dudas con otros acerca de temas espirituales? Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. No, es Romanos 14, 7 al 13.
Disculpa. Pero bueno, están los dos. El 1 Corintios también está como una de las opciones. Bueno, empezamos con Romanos entonces. Sí. Romanos, ¿me dijiste? Romanos 14:7, está aquí. Ok, muy bien, vamos a... Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí, así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Así lo tengo yo, y ninguno muere para sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y después en 1 Corintios 8, 9 al 12 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ven que a veces nosotros, aún con buena intención, ponemos todo lo negativo en alguien y acordémonos que nuestros amigos, por más, y nuestros hermanos, por más que conozcan al Señor, son siempre seres humanos, todos somos seres humanos. Y a veces no estamos preparados para recibir. Son todos seres humanos, como la hermana Lourdes que nos está acompañando, como Irma que nos está acompañando, bienvenidas, ¿no? Somos todos seres humanos. No, en el sentido, yo quise decir en el sentido de que somos débiles. Y a veces escuchar cosas negativas de otro, a menos que vayamos con la verdadera concepción mental para aceptar eso, puede desanimarnos también, puede ser un tropiezo para nosotros también. Por eso es importante que todo lo negativo se lo demos al Señor primero y después a una persona que esté preparada para recibirla y que sepa de antemano. Puede ser un terapeuta o puede ser un pastor, puede ser alguien que esté preparado para eso, pero no estar tirando negatividad a todo el mundo y contar nuestros dramas, porque eso no edifica. Lo que no edifica, miren, hay una cosa, a veces uno piensa que uno está en los extremos, pero lo que no edifica nos enferma. ¿Entendieron? Hay dos caminos. Lo que no nos edifica y nos hace crecer, nos tira para abajo y nos enferma. Entonces, qué importante lo que decimos, lo que escuchamos y lo que damos a otros y lo que recibimos de otros. Qué importante ayudar a otros a crecer. Y lo que sea que estemos mal o negativos, hablárselos al Señor. Yo a veces le digo a mi esposo, mira, hoy estoy mal, hoy no me hables porque estoy como, tengo que orar. Y yo le digo, y a veces desaparezco, hablo con Dios, a veces me quedo dormida una siesta y eso me ayuda también, ¿no? Porque a veces mucho tiene que ver en mí el cansancio, que me hace ver todo mal. Entonces, importante, ¿qué le damos a los demás? Si los edificamos o no. Ok, no, estás hablando mucho ya, Daniela. Muy bien. Se me escapó, bueno, 1 Corintios 8, 9. 9 al 12. Dice... Pero mirad que esta libertad. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿no? Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer los sacrificados ídolos, y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, ¿no? Contra Cristo pecáis, ¿no? Muy bien. Y dice, todo esto está perjudicando a tu propia alma, pues cada palabra de duda que expresas da lugar a las tentaciones de Satanás. Hace crecer en ti la tendencia a dudar y es un agravio de parte tuya a los ángeles ministradores. Cuando Satanás te tiente, no salga de tus labios una sola palabra de duda o tinieblas. Si eliges abrir la puerta a sus insinuaciones, tu mente se llenará de desconfianza y de rebeldes cavilaciones. Si hablas de tus sentimientos, cada duda que expreses no solo reaccionará sobre ti mismo, sino que será una semilla que germinará y dará fruto en la vida de otros. ¿Y acaso sea imposible contrarrestar la influencia de tus palabras? Y eso es tremendo, porque uno... llega el momento que a veces uno se da cuenta, ¿no? Pero yo me estoy enterrando vivo, ¿qué clase de cristiano soy? Siempre quejándome, siempre hablando de mis problemas, nunca hablando nada lindo del Señor, cuando el Señor tantas cosas hizo en mi vida, ¿no? Y tú en esa te puedes recuperar y salir de eso, pero tal vez no pueden salir los que tú enterraste en eso, las personas que te escucharon a ti. Dice acá, tal vez puedas recobrarte de la hora de la tentación y del lazo de Satanás. Mas puede ser que otros que hayan sido dominados por tu influencia no alcancen a escapar de la incredulidad que hayas insinuado. ¿Cuánto importa que expresemos tan solo cosas que den fuerza espiritual y vida, no?
Por eso las palabras, como les dije antes, las palabras crean pensamientos y los pensamientos crean las palabras. Y ahí tenemos que confiar en Dios y pedirle a Él que sea el amo de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Muy bien, ahora sí vamos al Salmo 50, 23. Que es la pregunta 9. La pregunta 9. ¿Qué deben incluir nuestras conversaciones que revelen la salvación de Dios? Amén, amén, ¿no? Dice, el que ofrece sacrificios de acción de gracias, este me glorificará. Y al que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios, ¿no? O sea, contar las cosas bonitas que Dios hizo en nuestra vida, las Amén. bendiciones, esas plegarias contestadas que la gente se burlaba, se reía, pero se dieron cuenta que tú tienes Dios, ¿no? Se dieron cuenta, porque a Dios no se lo puede esconder, hermano, no se lo puede esconder. Tú le oras en secreto y Él te recompensa en público. Amén, te bendice grandemente, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Dice, los ángeles están atentos para oír qué clase de informe das al mundo acerca de tu Señor. Conversa de aquel que vive para interceder por nosotros ante el Padre. Esté la alabanza de Dios en tus labios y corazón cuando estreches la mano de un amigo. Esto atraerá sus pensamientos al Señor Jesús. Me acuerdo cuando el que me daba los estudios bíblicos a veces me acompañaba a tomarme el bus para regreso a mi casa, y él en esos momentos que estaba sin palabras, pero estaba con alabanzas. Siempre esos momentos de vacío los llenaba de alabanza al Señor, ¿no? Y eso iba marcando de a poquito mi corazón, ¿no? Era una gotita que iba marcando de a poquito mi corazón, ¿no? Número 10. ¿Qué consejos nos da la Biblia acerca de la duda y el desánimo? Dice, Filipenses 2:14. Lo tienen en pantalla. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿De qué sirve hacer cosas peleando? ¿De qué sirve? No sirve para nada. Irse de vacaciones a las peleas, mejor que encerrar en una habitación tranquilo leyendo un libro. O sea, no. Aún en las cosas de Dios, nunca tenemos que dar lugar a las discusiones. No, mi amor, en las cosas de Dios nadie discute. En la iglesia nadie discute, ¿no? No se pelean porque si esto se hizo así o así, no, todo está bien. ¿Por qué te reís, mi amor? Bueno, dije un chiste. Sí. No tendría que reír, tendría que llorar, pero es así. A veces, como somos en la casa, somos en la iglesia. Queremos tener la última palabra, discutimos por cualquier cosa, ¿no? Y todo tiene que ser sin murmuraciones ni contiendas. No tiene sentido llevar las cosas de Dios de esa manera. No por eso sentido. Dice, todos tenemos pruebas, aflicciones duras que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir. Es parte de nuestra vida con conflicto en este mundo. Pero no las cuentes a los mortales, sino lleva todo a Dios en oración. Amén. Tengamos por regla el no proferir una sola palabra de duda o de desaliento. Podemos hacer mucho más para alumbrar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos si hablamos palabras de esperanza y de buen ánimo. El problema es que nosotros nos gusta castigarnos, ¿no? Por ejemplo, hay un hermano que dice, saben, hermano, yo pasé un día hambre. No, yo pasé 2 días hambre. Y ahí sale el fondo, no, yo 3. Y yo 1 semana sin comer. O sea, de alguna manera queremos figurar en cuánto nos hemos castigado en la vida, ¿no? Otro dice, ay, me enfermé y se me rompió un dedo. Yo me rompí 2 dedos y yo me rompí el pie y no me quejé, ¿no? O sea, siempre hay alguien que estamos peleándonos ahí para ver quién sufrió más, ¿no? ¿Quién figura más? Y eso me ha pasado a mí muchas veces, muchas veces he hecho, pero gracias a Dios que uno leyendo la Biblia, leyendo el camino a Cristo te despierta y te dices, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Yo, Señor, sí. Oh, perdóname, Señor, lo que digas, así es. ¿No? O sea, no puedo justificar lo que está mal, ¿no? Y miren esto, qué importante. Hay muchas almas valientes que están en extremo acosadas por la tentación, casi a punto de desmayar en el conflicto que sostienen consigo mismos y con las potencias del mal. No las desalientes en su dura lucha. Alégralas con palabras de valor, ricas en esperanza, que las insten a avanzar.
De este modo puedes reflejar la luz de Cristo. Ven, en eso se basa reflejar la luz de Cristo. Ninguno de nosotros vive para sí, dice Romanos 14:7. Por tu influencia inconsciente pueden los demás ser alentados y fortalecidos o desanimados o apartados de Cristo y de la verdad. Me acuerdo de una hermanita tan buena, esa hermanita tan buena, pero... No digas nombres. No voy a decir nombres. Y yo tampoco sé de quién habla. Porque eres muy buena. Llegaba alguien nuevo a la iglesia, se bautizaba, ¿no? Y, ay, sí, fui a compartir la palabra de Dios y estuve todo el día visitando personas. La miraba y decía, bueno, ese es tu primer amor, ya se te va a ir. Qué horror. Qué horror. Una vez, así, ¿no? Estás en tu primer amor, como diciendo, bueno, ya va a pasar, ¿viste? Ya vas a crecer, ya vas a madurar. Ya te vas a dar cuenta. Ya te vas a dar cuenta, ya vas a estar en la realidad. Es diabólico eso. Qué diabólico, horrible. Porque realmente el cristianismo tiene que crecer y crecer y crecer. O sea, exacto. ¿A dónde iremos? Decía Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes. Y pobre de nosotros si se nos va el primer amor, porque una de las cosas que el Señor dice en el Apocalipsis acerca de la iglesia de la Odisea es de que se le ha ido su primer amor y que tiene que volver al primer amor. Así que más vale que volvamos. Y para eso tenemos que confiar en Jesús todos los días y hablar del Señor en nuestro corazón, en nuestras meditaciones, en nuestra mente y en toda oportunidad que podamos a los demás, con amor y con paciencia. Amén. Y el apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Amén. Pero el anunciar el evangelio de Pablo era llevar el mensaje de Cristo Jesús, era reflejar su carácter, su bondad, exacto, su amor, su misericordia, ¿no? Eso así debe ser. Era el mensaje que llevaba. Pregunta 11, dice, ¿en la presencia de quién se encuentra la plenitud de gozo y placer? Salmos 16, 8 y 11. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré zarandeado. Y creemos que en la vida de cada persona siempre hay un zarandeo. Sí. Hay un zarandeo escatológico que es del tiempo del fin, ¿no? Escatología son el estudio de las doctrinas con relación al tiempo del fin, ¿no? Pero hay un zarandeo que todos pasamos en la vida, de alguna u otra manera. Algunos más pequeños, otros más fuertes, pero todos somos sacudidos en gran manera de un fuerte zarandeo, ¿no? Pero si estamos de la mano del Señor, no caeremos afuera, ¿no? Exacto. Sino al contrario, el Señor sacará las hojas secas de nuestra vida y el carbón lo transformará en precioso diamante, ¿no? Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré movido, no seré zarandeado. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias en tu diestra para siempre. Amén, ¿no? amén, amén. Muchos tienen ideas muy erróneas acerca de la vida y el carácter de Cristo. Piensan que carecía de calor y alegría, que era austero, que era severo y triste. Para muchos, toda la vida religiosa se presenta bajo este aspecto sombrío. Qué triste, Se ¿no? dice a menudo que Jesús lloró, pero que nunca se supo que haya sonreído. Nuestro Salvador fue a la verdad varón de dolores y experimentado en quebranto, porque abrió su corazón a todas las miserias de los hombres. Pero aunque fue la suya una vida de abnegación, dolores y cuidados, su espíritu no quedó abrumado por ellos. En su rostro no se veía una expresión de amargura o de queja, sino siempre de paz y serenidad. Su corazón era un manantial de vida, y doquiera iba, llevaba descanso y paz, gozo y alegría. La palabra de Dios nos dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si alguno es amargado, que se amargue solo, que se ahogue en su amargura, pero tú trata de reflejar a Jesús y tal vez de alguna manera le sacarás la amargura a esa persona. Sí, no, en realidad tenemos que orar por esa persona y ayudarle. Claro, porque hay dos cosas que pueden acontecer cuando uno quiere ayudar a alguien. O se cierra más o se ablanda. Sí. O revienta o cambia. Es cierto, pero no hay que dejar de orar, porque a veces lamentablemente nuestro temperamento no nos ayuda. Hay temperamentos que son más bien melancólicos y tristes en sí, ya de por sí. Entonces eso hay que pedirle al Señor
que lo Hay que orar por la otra persona, hacer lo posible por otra persona, pero no amargarse como la otra persona. Exacto. Lo que se dice, por ejemplo, yo no sé cuánto de cierto es, pero por ejemplo el profeta Jeremías era más bien de temperamento melancólico. Por eso a veces sus libros, aunque pasó por muchas pruebas también, muestran un lado de tristeza en todas las cosas que le están pasando al pueblo, porque él se da cuenta de que el pueblo es un idólatra y que no quiere ir a Dios y se desanima y llora y se lamenta y se queja. Pero también tenemos que saber, ¿no es cierto?, que esas son las expresiones de su corazón ante el Señor. Y que nosotros también las tenemos, todos nosotros, es normal estar triste. También cuando iba a entrar a Jerusalén, Exacto. Jerusalén que mata, se apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿No? Les decía. Porque por eso, hermanos queridos y amigos, no se trata de aplastar la tristeza y de ponerla a un lado, porque eso también lo tenemos que saber expresar, pero ¿cómo y cuándo? Y al Señor. Con Dios y en un momento de intimidad con Él. No de ponerles cargas a otros que a veces no están preparados para recibir, ¿entienden? Y que podemos hacer caer a los débiles, como estábamos leyendo en estos versículos, personas que no están suficientemente fuertes en el Señor y que al escuchar quejas y al escuchar, digamos, actitudes negativas, pueden hacer que pierdan su fe, que pierdan su crecimiento con Dios. Y eso es muy peligroso. Por eso tenemos que saber cómo alimentamos a nuestro prójimo. Eso es muy importante y solo Dios nos puede dar esa capacidad. ¿Cuántos problemas pasó Jesús, no? Pero dice, a pesar de eso, su corazón era un manantial de vida. Y donde quiera iba, llevaba descanso, paz, gozo y alegría, ¿no? Amén. Mira lo que dice Minerva acá. Cuando estamos en el gozo del Señor, nada puede quitarnos la paz. Amén, amén, amén. Así es, así es. Nuestro Salvador fue profunda e intensamente fervoroso, pero nunca sombrío o huraño. Sí. Ustedes van haciendo una lista de todas las cualidades de Jesús y las cualidades nuestras, ¿no? Un poquito como que es un poco diferente, ¿no? Sí. Bastante diferente, ¿no? Sí. La vida de los que le imiten estará, por cierto, llena de propósitos serios. Ellos tendrán un profundo sentido de su responsabilidad personal, reprimirán la liviandad, entre ellos no habrá júbilo tumultuosa ni bromas groseras, pues la religión del Señor Jesús da paz como un río. Amén. No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad, importante, no impide la jovialidad ni oscurece el rostro alegre y sonriente. Cristo no vino para ser servido, sino para servir, y cuando su amor reine en nuestro corazón, seguiremos su ejemplo. Amén, amén, ¿no? Sería bueno que nos imaginemos un poquito cómo era Jesús, ¿no? Que él tenía amor, era jovial, era alegre, los niños se le acercaban. Eso es una evidencia total de que era una persona placentera. Los niños no se acercan a personas uráneas o personas que son negativas. Evitaba entrar en controversias. Cuando estaba un problema en un lugar, trataba de ir a predicar a otro, ¿no? Iba llevando a los discípulos con la luz que ellos podían sobrellevar y soportar, ¿no? O sea, qué privilegio es tener el conocimiento que tenemos Jesús a través de la Biblia, a través de los libros de Espíritu y Profecía, ¿no? Es una bendición tan grande que no muchos tuvieron y tenemos que aprovecharla, y todos los que estén escuchando este programa sé que lo están aprovechando, ¿no? Porque no importa que si hablo yo o habla mi esposa, lo importante es que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios y le estamos leyendo citas inspiradas que son para nuestro bien, para nuestra vida, ¿no? Una cosita quiero que reflexionemos, hermanos queridos. Cuando leímos que nosotros somos cartas abiertas al mundo, Dios se revela de muchas maneras. Lo hemos estudiado de diferentes formas. Lo estudiamos aquí, lo estudiamos también a la escuela sabática, los que lo seguimos. Jesús se revela en la naturaleza, se revela en la palabra de Dios, en la Biblia. Se revela con la mayor revelación posible, que fue la vida de Jesús, pero también ahora que Jesús está ministrando en el cielo y el Espíritu Santo está con su pueblo, nosotros también somos carta al mundo. Amén, ¿Y amén. cuántos hay que no tienen acceso a la Biblia? O a veces no pueden ni hasta leerla por ciertos motivos, por distintas situaciones. Nosotros no lo vivimos tanto aquí en el hemisferio occidental, pero en el hemisferio oriental
Nosotros sabemos que hay personas que no pueden acercarse a una Biblia y que se les está prohibida la Biblia. Y ahora con el Internet pueden llegar a ver estos programas, pueden llegar a vernos a nosotros, cómo nos reunimos, cómo cantamos, cómo alabamos. Todo eso también es una revelación de Dios. Nosotros somos también, casi se podría decir, unas Biblias vivientes. Ese es realmente es el objetivo. De ahí cuando nosotros leíamos ayer, ser sacrificio vivo. Y esto es una cosa sagrada, pero también a mí me produce piel de gallina también pensarlo, porque somos instrumento de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios. Qué cosa sagrada, qué cosa sagrada. Por eso es importante que como buenos soldados de Jesús estemos en entrenamiento constante. Vieron que los soldados se entrenan físicamente y tratan de tener fuerza y de hacer estrategias para la guerra, ¿no? Nosotros estamos viviendo una guerra espiritual, pero tenemos que nuestro objetivo en esta guerra es salvar almas, con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo es nuestra actitud de soldado para salvar almas? Tenemos que mostrar el amor de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Dejándolo a Él actuar en nuestra vida. Yo le pido todos los días al Señor eso, porque sé que hay cosas que traban su presencia en mi vida. Y el Señor, gracias a Dios, su gracia me las está mostrando. Y le pido al Señor que me muestre mucho más. A veces hasta me desanimo también, porque digo, esto también, antes no sabía que me pasaba, ahora me pasa esto también. Uno a veces se desanima, ¿no es cierto? Porque piensa que ha vencido en ciertas áreas y después descubre otras que tiene que vencer. Pero es así la vida del cristiano, es un constante descubrimiento de nuestra debilidad, que Dios nos va fortaleciendo y nos va poniendo, es una especie de bootcamp, que nos va preparando para la guerra espiritual. Y somos los soldados. Acuérdense que en una guerra los soldados se sufren, los soldados se lastiman, pero tenemos el mayor general. Pero hablando de soldados y soldados y soldados, ¿no? Esta guerra, la más grande batalla es contra nosotros mismos, ¿no? Y quiero compartir un pensamiento de un pastor amigo, que en un libro que se llama Discípulos, ¿no? Dice lo siguiente. El pastor es Joel Barrios. Joel Barrios, ¿no? Joel Barrios. Ustedes lo escucharon, muchos de ustedes, el sábado pasado en el sermón que habló acerca de que todos somos racistas. ¿Se acuerdan ese sermón? Está en el internet. Y it's true. Ok, él dice lo siguiente. Hay una verdad bíblica que no puede ser refutada. Los hijos de Dios siempre serán perseguidos, pero nunca serán perseguidores. ¿Escuchó bien? Los hijos de Dios siempre serán perseguidos, pero nunca serán perseguidores. Ese no es nuestro llamado. De allí que si hoy te encuentras persiguiendo a alguien, ya sea por querer purificar la iglesia, o por eliminar la herejía, o por defender a los pobres, haz un alto, porque esa es la mayor evidencia de que tú todavía no formas parte del pueblo de Dios. Wow. A veces nosotros por las buenas razones podemos hacer la obra de Satanás. Es la expresión del pensamiento de un amigo, de un pastor, que para mí es muy, muy, muy bueno. Yo también, yo lo admiro mucho al pastor. Muy bueno. ¿No? O sea, hermanos, la vida cristiana es sencilla, es bonita si uno está con Jesús. Amén. Uno no anda peleando por aquí, por allá, uno anda haciendo lo que tiene que hacer. Y siempre la definición del Evangelio como que más me impactó en mi vida, una de las que más me impactó, como cartas leídas que somos, es que tenemos que ser como un mendigo que le dice a otro mendigo dónde puede encontrar pan. Amén. Y el pan es Cristo Jesús, Él es el pan vivo que descendió del cielo. Apreciados, mañana tenemos la escuela sabática a las 10:30, ¿no? Vamos a explicar un poquito Daniel 2, 7 y 8. Tal vez algunos saben de memoria, otros no saben de qué se trata. Oren para que podamos explicar estas cosas bien, que tienen que ver la Biblia y la profecía, ¿no? Cómo Dios maneja la historia de este mundo, cómo Dios conoce el fin desde el principio, ¿no? Y esperemos que salga bien, y tenemos un mensaje que será la última parte del tema, ¿no? Como viendo las actitudes de los falsos y verdaderos pastores y maestros, con, si me da el tiempo, características de la
iglesia del remanente del Señor, ¿no? Una cosita para que todos sepan, a las 10:30 hora del este, ¿ok? Ustedes si están en Argentina es una hora más, o sea que ahí tendrían que escucharlo a las 11:30 de la mañana. Aquí es 10:30. Y si entran un par de minutos antes, no se van a morir. Y no se van a perder ninguna palabra. Exacto. Les agradecemos su presencia y agradecemos a Dios. El fin del discurso oído de esta noche es regocijaos en el Señor siempre, ¿no? Y dejen los lamentos de lado, y sobre todo el sábado, no nada de lamento. Vamos a finalizar con una plegaria. Yo comencé. No, yo oré primero. No sé, no me acuerdo. Yo a veces me confundo. También voy orando yo. Ok, oro yo. Señor, una vez más te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de juntarnos como familia cristiana alrededor del fuego del Espíritu Santo, ¿no? Rodeado de tus ángeles, con Cristo Jesús, ¿no? Para aprender esta gran verdad de que tenemos que regocijarnos en ti. Sí. Tenemos que recordar las cosas lindas que has hecho en nuestra vida, y de esa manera también contar a los demás los milagros, cuán grandes cosas has hecho con nosotros y cómo has tenido misericordia de nosotros. Y de esta manera hacemos instrumentos tuyos, ¿no? Para que la gente crezca en fe y confianza en ti, Señor. Y de esta manera también realimentaremos nuestro espíritu con tu espíritu, Señor. Sí, porque Señor, la mejor manera de cambiar a tu imagen y semejanza es compartiendo a aquel que es el camino, la verdad y la vida, en quien creemos, a quien seguimos y a quien esperamos que venga con poder y gloria en las nubes de los cielos a buscar a sus hijos. Bendícenos en esta noche, ayúdanos a entrar en tu reposo y que mañana podamos estar en la escuela sabática, en el culto divino, amén, Señor, que nos guíes para poder reabrir las iglesias, ¿no? Conforme a tu voluntad, y que el próximo lunes podamos finalizar esta guía de estudio del camino a Cristo, siempre con tu presencia. Si hay algún problema especial en algún alma que nos escucha, que pueda clamar a ti, Padre amén, Santo, Señor, en el nombre de Jesús, y que ese problema desaparezca. Sí, Padre. Por sí, Jesús Padre. Pedimos, que así sea. Amén. 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 Último beso, tema el lunes. Último tema el lunes. El último tema, y ya mi esposa me abandona, me deja solo. ¿Cómo te abandona? No digan chiste. No sé de qué. Porque ahora después vamos a ver con qué seguimos. Estamos ya pensando con qué seguimos, pero la próxima semana vamos a estar en reuniones de programación con los líderes de las iglesias del distrito, y la otra ya hay una campaña, el pastor Henry Veras, nuestro presidente, donde todos los pastores hispanos nos unimos juntos, ¿no? A transmitir la palabra de Dios. No va a ser de evangelismo, sino va a ser de recreación espiritual, ¿no? Una semana de oración, de encontrarnos con el Señor. Bendiciones a todos, y ahora sí cerramos la programación. Gloria a Dios. Jesús lo guarde. Y gracias, Miguel, por acompañarnos, ¿no? No pude ver a todos, pero gracias, Miguel, por acompañarnos y por la reunión que usted estuvo compartiendo con los ancianos. No quiero que termine, dice, qué rica.